Lo que de ahora en adelante se conocerá como POES se utilizan tres métodos: el método volumétrico, el método de curvas de declinación y el método de balance de materiales. El método volumétrico es el método que maneja un modelo geológico que describe la estructura del yacimiento, así como describe sus propiedades de rocas y fluidos. El método de curvas de declinación es el método que calcula los remanentes del yacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos crean un modelo dinámico para poder crear columnas de hidrocarburos, ya que se basan en las fluctuaciones de los yacimientos. Y también está el último método, que es el método de balance de materiales. El método de balance de materiales está especificado en tres zonas: en agua, petróleo y gas. Estas están en equilibrio de tiempo. Esta ecuación emplea la historia de producción e inyección de hidrocarburos usando datos PVT. Los datos PVT, que son los datos de presión, volumen y temperatura, se basan en el principio de balance de energía y porosidad del yacimiento. Para calcular la fórmula de balance de materiales se utiliza la siguiente fórmula. Producción acumulada de incertidumbre por factor volumétrico del petróleo más producción acumulada de incertidumbre por la relación entre el petróleo producido y el acumulado menos el volumen del petróleo disuelto a presión final por el factor volumétrico del gas más el volumen acumulado de agua por el factor volumétrico del agua, que es igual al POES por el factor volumétrico del aceite menos el factor volumétrico del aceite inicial más el POES por el petróleo disuelto inicial menos el petróleo disuelto por el factor volumétrico del gas más el gas por el factor volumétrico del gas menos el factor volumétrico del gas inicial más el POES por el factor volumétrico del aceite inicial menos el gas por el factor volumétrico del gas inicial más la saturación de agua en el yacimiento por la compresibilidad del agua más la compresibilidad de formación dividido 1 menos la saturación de agua inicial por el diferencial de presiones más la instrucción de agua acumulada. De esta ecuación se despeja N, también conocida como POES y mencionada anteriormente, a las presiones en las que se trabaja, ya sea el ejemplo o ya sea en un caso real de extracción en yacimiento. Ahora, el siguiente tema que vamos a hablar es el de verificación de potencial, pero el del potencial de yacimiento. Para esto se deben seguir los siguientes parámetros. Primero, manejar los parámetros de almacenamiento y transporte, lo que respecta a la gerencia de yacimientos. Segundo, tener en cuenta la vida productiva del pozo, conociendo las características y propiedades del yacimiento como profundidad, espesor, porosidad, permeabilidad y dirección del flujo del fluido. Tercero, monitorear continuamente los comportamientos del pozo. Esto para establecer los límites de las características del mismo. Cuarto, calcular las predicciones debido a la información recolectada para estimar el potencial inicial y su comportamiento futuro. Quinto, analizar en la etapa productiva la eficiencia, rentabilidad a la extracción de los fluidos del yacimiento, cuando éste tiene la suficiente energía para llevar el fluido al cabezal desde la roca. Ahora, el siguiente tema que vamos a hablar es el de verificación de potencial, pero el del potencial de yacimiento. Para esto se deben seguir los siguientes parámetros. Primero, manejar los parámetros de almacenamiento y transporte, lo que respecta a la gerencia de yacimientos. Segundo, tener en cuenta la vida productiva del pozo, conociendo las características y propiedades del yacimiento como profundidad, espesor, porosidad, permeabilidad y dirección del flujo del fluido. Tercero, monitorear continuamente los comportamientos del pozo. Esto para establecer los límites de las características del mismo. Cuarto, calcular las predicciones debido a la información recolectada para estimar el potencial inicial y su comportamiento futuro. Quinto, analizar en la etapa productiva la eficiencia, rentabilidad a la extracción de los fluidos del yacimiento,
cuando éste tiene la suficiente energía para llevar el fluido al cabezal desde la roca. Basado en modelos de simulación de yacimientos, el siguiente tema es el ajuste de potencial de yacimientos. Está basado en los modelos de simulación de yacimientos, mediante los cuales se hace comparación con datos históricos, los cuales permiten plantear de manera similar los datos reales. Los enfoques básicos son la correlación y la estimación de las potenciales petrofísicas y yacimientos como porosidad, permeabilidad, ya que se trabaja la destrucción de diferentes tipos de rocas en el yacimiento. Ahora vamos a hablar a los indicadores de acuerdo al potencial, pero al potencial de yacimientos. ¿Para qué sirven? Estos sirven de manera paralela para el cálculo de indicadores de gestión. Estos para todas las áreas operativas a nivel mundial. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula de principio a fin de mes para analizar costos y presupuestos. ¿Cuáles son sus formas de cálculo? La primera, valores de costos y potencial a fin de un periodo potencial inicio del periodo más la convergencia potencial menos la pérdida de potencial menos la declinación mecánica. Segundo, para calcular el promedio de un periodo, sería producción de potencial más las pérdidas de potencial menos la disminución de potencial menos las pérdidas de potencial menos la declinación de energía menos la declinación mecánica. Ahora vamos a hablar de la clasificación presupuestaria en el potencial de yacimientos. Para esta se utilizan varios pasos. La primera, el desembolso por inversiones en pozos, que se clasifica en perforación, que son las perforaciones exploratorias, que esto significa nuevos yacimientos. La segunda, perforación de desarrollos, que son las perforaciones en límites conocidos. La tercera, perforaciones avanzadas. Estas son las que van más allá de los límites conocidos. La quinta sería la perforación en recuperación adicional, que serían los pozos de recuperación suplementarios o los pozos productores o en recuperación. El segundo, que son los reacondicionamientos de pozo, que incluyen desembolsos, inversiones en trabajos de recompletación en pozos productores de petróleo. La tercera, actividades generadoras de potencial. ¿Esta a qué se refiere? Son los nuevos pozos de desarrollo avanzado o de recuperación. Para esto se utilizan varios métodos. La primera, la rehabilitación, estimulación e inyección de vapor. La segunda, la sección de pozos aprofundizados y los equipos del nuevo levantamiento. El número 4, el desembolso para operaciones de pozo, que son los trabajos de reparación y reacondicionamiento. El otro ítem sería las estimulaciones de acidificación y fracturamiento del pozo. Y también están los trabajos de profundización. La última información, y no menos importante, son los estados del pozo según la nomenclatura MEMPE, que es la columna de recuperación por pozo que se muestra en las reservas, probables y posibles, representando el mejor estimado de la recuperación del pozo a nivel geológico, y sirve para reservar y para calcular las reservas que se asignan en el yacimiento análogo. Ahora, el último tema, pero no menos importante, es el de estados del pozo según la nomenclatura MEMPE, que es la columna de recuperación por pozo que se muestra en las reservas, probables y posibles, representando el mejor estimado de la recuperación del pozo a nivel geológico. Y esta sirve para estimar las reservas que se asignan al yacimiento análogo. Muchas gracias por su atención prestada y espero que este tema haya sido de todo su interés.